El desierto nunca fue un lugar silencioso, aunque muchos lo creyeran así. Para Elias Bard, la vastedad de arena y roca siempre había tenido un murmullo propio. Un lenguaje que solo los que habían vivido demasiado tiempo entre sus brazos podían entender. Esa tarde, sin embargo, el desierto hablaba con un tono distinto, un rugido que anunciaba tormenta. El cielo se había teñido de un rojo intenso, casi sanguíneo. A medida que el viento levantaba columnas de arena que retorcían el horizonte, Elias, montado en su caballo cenizo, avanzaba con la camisa pegada al cuerpo por el calor sofocante. Había visto tormentas antes, pero ninguna que oliera a peligro tan absoluto. En medio de aquel velo rojizo, algo llamó su atención, un movimiento abrupto, un destello entre las dunas. Al principio pensó que se trataba de un animal atrapado en el viento, pero cuando se acercó, vio la verdad, era una mujer, una figura desplomada sobre la arena, como si el desierto la hubiera reclamado. Su piel estaba cubierta de polvo, el cabello trenzado por manos que conocían la tradición epechi y el torso manchado de sangre seca. Elias no necesitó más que un segundo para entender que no se trataba de un accidente. Aquellas heridas tenían forma de lucha. Se bajó del caballo y se arrodilló junto a ella. La mujer respiraba con dificultad, cada inhalación parecía un esfuerzo arrancado a la muerte. Cuando intentó moverla, sus ojos se abrieron apenas, revelando un brillo oscuro, casi feroz, que contrastaba con su fragilidad física. Intentó hablar, pero solo un murmullo escapó de sus labios. Elias se inclinó más cerca. «Tranquilas, te tengo», susurró. Ella movió la cabeza en un gesto rígido, como si quisiera decirle que no. Su mano temblorosa se alzó y señaló hacia el oeste, donde la tormenta era más densa y el viento cargaba un olor distinto, humo, pólvora, y hombres cazadores de recompensas. Elias sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No necesitaba verlos para saber que venían siguiendo el rastro de la mujer, y si esos hombres aparecían, no dudarían en matarla, o peor, con rapidez. La cargó sobre el caballo. La mujer gruñó de dolor, pero no se resistió. Ella sabía que no tenía opción. Elias tampoco. El viento sopló con más fuerza, sacudiendo la arena como cuchillas invisibles. Avanzó hacia un grupo de rocas negras que recordaba de antiguos viajes, un refugio natural, estrecho entre paredes volcánicas, lo suficientemente oculto para engañar incluso a los ojos expertos. A mitad de camino, escuchó los cascos. No eran muchos, pero se acercaban rápido. El desierto amplificaba cada sonido, como si quisiera advertirle. Elias apretó los labios y golpeó el costado del caballo, exigiéndole más velocidad. La mujer, semiconsciente, apretó los puños sobre la crin del animal, como si se negara a caer. Llegaron al refugio, justo cuando una ráfaga brutal oscureció el mundo. Elias desmontó y arrastró al caballo con ellos, dentro del paso estrecho. La tormenta los cubrió por completo, convirtiendo el exterior en un muro de arena furiosa. Por unos segundos, el único sonido fue la respiración agitada de la mujer. Entonces ella habló, apenas un suspiro. «No debiste ayudarme», Elias frunció el ceño. «No voy a dejar que mueras ahí fuera». Ella abrió los ojos otra vez. Había fuego en ellos. Un fuego que no pertenecía al desierto. «Ellos vienen por mí, y ahora vendrán por ti». Elias se permitió una sonrisa breve. «Cansada. Que vengan. Ya he enfrentado tormentas peores». La mujer lo miró sin comprender cómo un desconocido podía desafiar una amenaza que ni ella misma podía explicar. En ese instante, antes de que la oscuridad del desmayo la reclamara, algo se quebró y algo nuevo se formó, un juramento silencioso, nacido de sangre, arena y fuego. Nita, aunque Elias aún no conocía su nombre, decidió que si sobrevivía, su destino quedaría unido al de él. La tormenta rugió más fuerte. Afuera, los cazadores buscaban. Dentro, sin saberlo, ambos habían encendido una historia marcada por el fuego. La tormenta roja tardó horas en amainar. El viento finalmente perdió fuerza, como si el desierto hubiese exhalado un largo suspiro después de arrasar todo a su paso. En el refugio estrecho entre rocas volcánicas, Elias Bard observaba a la mujer epechi que había rescatado. La había recostado sobre una manta gastada y tratado lo mejor que pudo sus heridas con agua tibia y el escaso alcohol que cargaba en su cantimplora. Pero había límites a lo que un hombre solo, sin conocimientos de medicina, podía hacer. Sin embargo, la mujer seguía viva. Su respiración era irregular pero firme, como si una voluntad feroz la mantuviera aferrada a la existencia de Elias, de rodillas junto a ella. Se preguntaba quién demonios era y por qué había hombres siguiendo su rastro. No sabía si era una fugitiva, una guerrera o alguien en el camino de escapar de un destino más oscuro. Lo único claro era que aquellos cazadores no la querían viva. Cuando la mujer empezó a moverse, Elias notó un cambio en el ambiente. Sus párpados temblaron y luego se abrieron lentamente, revelando esos ojos intensos que él ya no podía olvidar. Ojos que parecían ocultar historias enteras.
Estás a salvo por ahora, dijo con voz baja. Inclinado hacia ella, la mujer tardó unos segundos en enfocar su mirada. Luego intentó incorporarse, pero una punzada de dolor la obligó a caer de nuevo sobre la manta. No hables, murmuró Elias, solo respira. Ella ignoró la advertencia. ¿Por qué? Tosió. ¿Por qué me salvaste? Elias frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. Porque estabas muriéndote ahí afuera. ¿Eso no es razón suficiente para ti? La mujer cerró los ojos por un instante como si evaluara sus palabras. Cuando los abrió, había en ellos un brillo extraño, algo más profundo que gratitud, algo más antiguo que miedo. Tu destino cambió, susurró, cuando tocaste mi sangre. Y Elias no entendió. No creo en supersticiones, respondió. Aunque su voz sonó menos firme de lo que habría querido. Ella hizo un esfuerzo por levantar su brazo derecho. La manga rasgada dejaba ver parte de su piel y bajo la capa de polvo y heridas, Elias notó algo que no había visto antes, marcas. No tatuajes comunes, sino líneas finas. Trazos que parecían seguir un patrón, como un mapa o un símbolo sagrado. Cuando las rocas del refugio se iluminaron momentáneamente por un relámpago lejano, Elias vio cómo aquellas marcas parecían reflejar la luz. Esto, dijo ella, con voz temblorosa pero decidida, no debe caer en manos de quienes me persiguen. Elias se acercó más, intentando comprender. ¿Qué es? La mujer lo miró fijamente. Mi nombre es Nita. Soy del clan del fuego vivo. Yo soy la última que lleva el mapa en la piel. Lo marcaron sobre mí al nacer. Es un legado y una condena. Elias sintió un escalofrío. ¿Un mapa? ¿Hacia qué? Nita no respondió. En lugar de eso, extendió su mano hacia él, temblorosa. Frágil pero cargada de un propósito claro. Salvaste mi vida, dijo, y aunque no lo quisiste, ahora eres parte del juramento. Elias abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Algo en la voz de Nita, algo en sus ojos, lo hizo guardar silencio. Nita apoyó su palma sobre el pecho de Elias, justo donde latía su corazón. El toque era cálido, sorprendentemente firme. Bajo la piel del fuego, yo te juro este voto, murmuró en su lengua pechi, aunque Elias entendió el significado, más allá de las palabras, mientras mi espíritu respire. Te protegeré. Mi camino es tuyo. Mi lucha es tuya. Mi destino ahora es el tuyo también. Elias sintió el peso de aquel juramento como si el aire se volviera más denso. No era un simple agradecimiento. Era una unión. Una promesa que no podía romperse. Nita, no tenías que hacer eso. Susurró. Ella lo miró con una intensidad que parecía capaz de atravesar el desierto entero. Sil respondió, porque ahora ambos somos buscados. Y lo que está marcado sobre mi piel solo podrá sobrevivir si tú sobrevives conmigo. El fuego crepitó entre las rocas. Afuera, el desierto esperaba. Dentro, el juramento había sellado un destino. La noche cayó sobre el desierto como una manta espesa, ocultando el horizonte bajo un silencio inquietante. El refugio de roca, donde Elias y Nita se escondían, parecía un santuario precario, sostenido por sombras y voluntad. Aunque el fuego ardía suave, apenas iluminando sus rostros, el aire cargado de polvo y peligro les recordaba que estaban lejos de estar a salvo. Nita dormía, pero su sueño no era tranquilo. Su pecho subía y bajaba con una respiración pesada, como si cada inhalación fuera una lucha invisible. Elias, sentado junto al fuego, afilaba su cuchillo sin necesidad real. Era un gesto mecánico para mantenerse despierto. Algo en la oscuridad le recordaba que no podía bajar la guardia. De pronto, Nita se agitó. Su mano se cerró en un puño, sus dedos dibujaron líneas en el aire, como si siguieran un patrón invisible. No, murmuró en pechi, una palabra repetida que Elias no entendía, pero cuyo tono reconoció. Terror de Elias se acercó y la tocó suavemente en el hombro. Hey, estás aquí. Despierta. Los ojos de Nita se abrieron de golpe, brillando con una intensidad casi sobrenatural. Por un instante, Elias sintió que no estaba mirando a una persona, sino a algo más antiguo, más profundo. Pero al parpadear, aquella impresión desapareció de ellos. Ya están cerca, dijo ella, con la voz quebrada. Elias tensó la mandíbula. No he oído nada, Nita negó lentamente. No escuchas con los oídos. No cuando se acercan hombres guiados por espíritus rotos. Ese tipo de frases solía sacarlo de quicio, pero en la forma en que Nita lo dijo, no había misticismo exagerado ni dramatismo. Era una verdad limpia, tan natural para ella como respirar. La mujer se incorporó con esfuerzo. Elias quiso detenerla, pero ella alzó la mano en un gesto firme. Necesito ver el viento, dijo. Elias no sabía cómo se veía el viento, pero decidió acompañarla igual. La ayudó a salir del refugio y juntos se adentraron en la noche. La luna apenas era un arco delicado, suficiente para dibujar las dunas en matices azules y negros.
Nita cerró los ojos y levantó la cabeza. Su cabello trenzado se movió apenas con la brisa. Elías observó cómo sus fosas nasales se abrían, como su pecho se expandía como si intentara captar mucho más que aire. 3 hombres. No rectificó tras unos segundos. 4. Uno queda atrás. No es jinete fuerte. Elías sintió un escalofrío. ¿Cómo sabes eso? Nita lo miró de reojo, como si su pregunta le pareciera ingenua. El viento guarda el olor de los hombres, y la arena recuerda sus huellas. Si sabes escuchar, te lo dicen todo. Se inclinó y tocó el suelo con las puntas de sus dedos. Entre los granos de arena, Elías solo veía arena. Pero Nita trazó una línea leve. Pasaron hace menos de 2 horas, murmuró. Y están siguiendo mi rastro, no el tuyo. Aún no te conocen. Eso nos da ventaja. Elías tragó saliva. ¿Y el cuarto hombre? Dijiste que uno queda atrás. Nita endureció el rostro. Ese no es cualquiera. Ese huele a muerte vieja. Ese. Stasin. El nombre le cayó a Elías como plomo. ¿Quién es? Nita volvió la vista hacia la oscuridad del oeste, como si allí pudiera ver a través de kilómetros de noche. Un traidor, susurró. Era del clan del fuego vivo antes de quemarlo todo. Él sabe lo que llevo en la piel, y lo quiere. Elías sintió un impulso de protegerla, extraño en él, como si hubiera cruzado un umbral, sin darse cuenta. Entonces debemos movernos, dijo. Nita negó. No ahora. El desierto habla más fuerte cuando cae la noche. Y hoy, no quiere que caminemos. Elías se quedó en silencio, pero algo en el viento helado de la madrugada le hizo entender, no era miedo de ella. Era advertencia. Regresaron al refugio. Afuera, la noche respiraba. Adentro, la presencia de los cazadores se sentía más cercana, como un círculo que se estrechaba esa noche. Elías comprendió que su destino ya no era solo suyo, y que seguir a Nita significaba entrar en un mundo donde la realidad y el espíritu se entrelazaban en cada paso, un mundo del que ya no podía salir. El amanecer llegó sin calidez. El cielo se pintó de un gris polvoriento, como si incluso el sol hubiera decidido guardar distancia del desierto. Elías y Nita seguían en el refugio, aunque ninguno había dormido realmente. La noche había revelado demasiado, huellas invisibles, presencias en el viento. Y sobre todo un nombre que cargaba un peso oscuro. Stasin. Elías repasaba ese nombre en su mente como si fuera un filo recién afilado. Nita, mientras tanto, permanecía sentada junto al fuego moribundo, limpiando su piel marcada con agua templada. Cada línea del mapa ancestral resplandecía tenuemente cuando la luz rozaba su superficie, como si aquello que llevaba grabado no perteneciera por completo al mundo tangible. Elías finalmente habló. Dijiste que conocías a ese hombre. Stasin, quiero que me digas quién es. ¿O quién fue? Nita no levantó la mirada de sus manos. No es un hombre, no en el sentido humano que tú entiendes. Elías entrecerró los ojos. Bueno, caminaba y respiraba igual que nosotros la última vez que lo revisé mentalmente. Eso arrancó una mínima sonrisa a Nita, apenas un gesto en la comisura de los labios, pero suficiente para romper por un momento el peso de la tensión. Sin embargo, la seriedad regresó enseguida, como si el nombre de Stasin borrara cualquier atisbo de ligereza. Era uno de los nuestros, comenzó ella, nacido en el mismo clan que yo, marcado con el mismo fuego. Todos los del clan del fuego vivo nacemos con un propósito, uno que nos es enseñado desde pequeños, proteger el conocimiento que nos fue confiado. No es solo un mapa. Es un legado espiritual que equilibra al desierto. Elías la observó atentamente, guardando silencio. Pero Stasin no aceptó su propósito, continuó Nita. Quería poder, no equilibrio. Quería que los símbolos que llevábamos sobre la piel fueran armas, no guías. Intentó tomar el fuego para sí mismo, sin ritual, sin permiso, sin sacrificio. Y cuando no lo consiguió, quemó todo lo que se interpuso en su camino. Elías sintió un vuelco en el estómago. Tuklen. Nita sintió, y aunque su rostro permanecía firme, sus ojos se oscurecieron con un dolor antiguo. Los mató, dijo sin temblor. Los enterró bajo la arena, uno por uno. Solo yo escapé, no porque fuera la más fuerte, sino porque los ancianos sabían que el mapa estaba destinado a mí. Me sacaron a escondidas. Yo tenía 10 años. Elías tardó unos segundos en encontrar palabras. Así que él quiere lo que llevas, y ha estado buscándote desde entonces. Sí. Nita respiró hondo. Y ahora que he dejado sangre sobre la arena, él sabrá exactamente hacia dónde voy. Ese detalle inquietó a Elías. ¿Cómo puedes saberlo? Nita abrió lentamente la palma de su mano. En el centro, una pequeña cicatriz roja brillaba como una brasa. Stasin no solo conoce el mapa, conoce mi sangre. Creció con ella. Aprendió a sentir su energía. En nuestro clan, la sangre no es solo vida. Es un hilo que nos conecta incluso a la distancia. Elías maldijo entre dientes. Entonces nos está siguiendo con ventaja. Nita lo miró por primera vez desde que comenzó a hablar, con una mezcla extraña de tristeza y determinación. Por eso no quería que me salvaras, dijo con voz suave, porque al tocar mi sangre, te uniste a mi camino. Y ahora él también te persigue. Elías sintió como la verdad caía sobre él como una piedra gigantesca. No podría desandar lo que había hecho.
No podría desatar el vínculo que Nita había sellado, sin querer la noche anterior. Pero mientras más la escuchaba, menos deseaba desatar nada. No pienso dejarte sola, dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Nita bajó la mirada, y por un instante pareció vulnerable, casi frágil. No entiendes lo que eso significa. Entiendo lo suficiente, respondió Elías. Y si ese tal Tassin cree que puede venir detrás de ti, sin encontrarse conmigo primero, entonces no me conoce. Un silencio profundo siguió a sus palabras. No era tensión, era reconocimiento. Después de unos segundos, Nita habló, entonces debemos movernos antes de que el sol despierte completamente. Tassin no cabalga al azar, él siempre llega donde quiere, y nunca llega solo. Mientras recogían sus pocas pertenencias y apagaban el fuego, el viento sopló una ráfaga fría que entró en la cueva como un presagio. A lo lejos, entre las dunas, algo se movía. El enemigo ya estaba en camino. La mañana llegó con un silencio distinto, más profundo, como si la montaña hubiera decidido contener la respiración. Él despertó antes que el sol, movido por una inquietud que no sabía nombrar. Algo lo mantenía alerta, desde la noche anterior, un presentimiento que solo sentían los que habían vivido demasiado tiempo entre amenazas y caminos solitarios. Salió de la cabaña despacio, cuidando no despertar a la muchacha, pero apenas dio 2 pasos, escuchó el crujido tenue de la madera detrás de él. Ella estaba allí, envuelta en una manta que él le había dejado sobre los hombros. Su mirada, tímida pero firme, lo siguió hasta la puerta. No dijo palabra, nunca decía demasiado. Y sin embargo, él comprendió que no quería dejarlo ir solo. Había en su rostro algo más que gratitud, había una confianza naciente, una que no había pedido permiso para crecer. Él dudó por un instante. No quería exponerla a ningún peligro. Aún no sabía quién podría venir a buscarla, ni qué tan lejos estaban aquellos que la habían tratado como si fuera un objeto sin valor. Pero cuando ella dio un paso adelante, él sintió que negarse sería una forma de herirla. Así que asintió, breve, casi imperceptible, pero suficiente para que ella sonriera con una delicadeza que lo desarmó por dentro. Caminaron juntos hacia el bosque, donde él revisaba cada mañana las trampas y los perímetros. La muchacha observaba todo con una atención que sorprendía. No hablaba, pero absorbía cada gesto, cada señal, cada sombra. En un momento, él le enseñó cómo distinguir huellas frescas de huellas viejas. Ella escuchó con los ojos, inclinándose hacia la tierra, repitiendo sus movimientos con una precisión casi perfecta. Él no lo esperaba. Nunca imaginó que alguien que había sido tratada como inútil tuviera un talento natural para aprender. Algo en su pecho se tensó. ¿Cuánto había sufrido para que jamás le hubieran visto su verdadero valor? Mientras revisaban el último tramo del bosque, él notó que ella caminaba más cerca que antes. No lo hacía por miedo, sino por necesidad. Era como si, por primera vez en su vida, alguien hubiera formado parte de su mundo. Y ella no quisiera perder ese recién descubierto lugar de pertenencia. Él sintió el impulso de apartarse, de no permitir que ese vínculo creciera demasiado rápido. Llevaba años evitando el apego, pero cuando ella tropezó con una raíz y él la sostuvo instintivamente del brazo, sus ojos se encontraron con una intensidad que lo dejó sin aire. Fue un segundo, un silencio, un entendimiento que algo había cambiado antes de que cualquiera de los dos pudiera procesarlo. Un disparo lejano quebró la quietud del amanecer. No provenía del valle, sino del sendero que subía a la montaña. Él se tensó al instante. No era un cazador, no era un ruido casual. Era una advertencia, un signo de que alguien más estaba allí arriba, moviéndose hacia ellos. Ella lo miró con miedo por primera vez desde que había llegado. Pero no era un miedo infantil, sino el reconocimiento de un peligro que conocía demasiado bien. Él no dijo nada. Tomó su mano y la guió hacia un refugio natural entre las rocas. Mientras esperaban, ocultos, el lazo entre ellos se hizo más fuerte, sin necesidad de palabras. Y aunque el peligro apenas comenzaba, él supo algo con absoluta certeza: ya no iba a dejarla sola. No después de esto. No después de sentir cómo su presencia había comenzado a iluminar una parte de su vida que él creía muerta. Ese fue el instante en que la historia cambió. Ese fue el momento en que dejó de ser su protector y empezó a ser su destino. El eco del disparo aún parecía suspendido en el aire cuando él se asomó con cautela por encima de las rocas. Desde su escondite podía ver el sendero angosto que serpenteaba hacia su cabaña, pero no lograba distinguir movimiento. Aún así, su instinto le gritaba que no estaban solos. Demasiados años viviendo entre hombres desesperados le habían enseñado a reconocer el olor del peligro. Incluso antes de verlo, ella, a su lado, mantenía la respiración contenida, los ojos fijos en él. No preguntaba, no exigía explicaciones, pero comprendía todo. Su silencio no era ignorancia, era alerta pura. El tipo de alerta que solo quienes han sobrevivido demasiadas veces conocen. Él le indicó con un gesto que se mantuviera agachada, y entonces, con movimientos lentos y calculados, avanzó unos metros para tener mejor vista. Cada paso era un peso en su pecho. No temía por sí mismo, temía por ella, por lo que podría significar que esos hombres, quienquiera que fueran, la encontraran aquí.
sola, vulnerable, bajo su techo. Cuando regresó al refugio, su expresión lo delató antes de hablar. Vienen por la montaña, murmuró, apenas audible. Los ojos de ella titilaron con una mezcla de miedo y resignación, como si esperara ese día desde antes de haberlo conocido a él. Entonces, para sorpresa de él, alzó las manos y trazó un gesto simple, directo: yo soy el objetivo. A él se le tensó la mandíbula, no quiso preguntar qué le habían hecho, ni por qué la buscaban, ni por qué un grupo de hombres armados gastaría pólvora subiendo una montaña inhóspita solo para encontrarla. No era el momento, y sin embargo, algo se agitó en él, una furia sorda, profunda, casi primitiva, al imaginarla de nuevo en manos de quienes la habían tratado como nada. Mientras estés aquí, le dijo, mirándola directamente, nadie te toca, ¿entendido? Ella parpadeó, sorprendida por la fuerza de su voz, y entonces, muy despacio, inclinó la cabeza en un gesto que no era obediencia, sino aceptación. Confianza. El viento cambió, y con él llegó el sonido inequívoco de pasos. Torpes, pesados, hombres que no sabían moverse en terreno de altura. No eran rastreadores, no eran cazadores, eran buscadores de botín o de venganza. Él tomó su rifle. Ella observó cada movimiento, cada preparación, como si quisiera memorizar todo. Cuando él se colocó la cartuchera y se dispuso a salir, ella lo tomó del antebrazo. Su agarre era suave pero firme. Era la primera vez que lo tocaba de manera consciente, no por accidente, no por tropiezo. Y ese contacto, breve pero intenso, lo atravesó como un impacto. Él la miró. Ella no necesitó palabras. La advertencia estaba en sus ojos: no vaya solo. Pero él tenía que hacerlo. Tenía que adelantarse, tenía que alejar a esos hombres de ella. Quédate aquí, ordenó con voz baja, casi un susurro. Ella negó con la cabeza. Lo siento, añadió él, pero esta vez no puedo dejarte decidir, y se marchó. Apenas avanzó unos metros cuando escuchó el sonido de ramas moviéndose detrás de él. Se dio vuelta. Allí estaba ella, siguiendo sus pasos como una sombra fiel, decidida, sin miedo a desobedecerlo. En otros tiempos, él habría gruñido o la habría obligado a regresar, pero al verla, algo lo detuvo. Había fuego en su mirada. Un fuego antiguo, epechi, de mujeres que no retrocedían ni ante la muerte. Quizá, pensó él, no necesitaba protegerla de todo. Quizá, lo que necesitaba era protegerla junto a ella. Así caminaron, uno delante, la otra detrás, avanzando entre árboles que susurraban advertencias. Más que dos fugitivos, parecían dos destinos empujados a entrelazarse por la fuerza del peligro. Cuando finalmente vieron la figura del primer hombre entre los pinos, él supo que lo inevitable ya había comenzado, y que, desde este momento, su vida ya no le pertenecía solo a él. El primer hombre apareció entre los pinos como una sombra pesada, moviéndose con torpeza, pero con la seguridad de quien cree tener ventaja. Él lo observó desde detrás de una roca, evaluando su postura, su arma, su respiración. Pero antes de que pudiera actuar, ella dio un paso hacia adelante, ligeramente, como si su instinto le avisara que aquel no era el único, y tenía razón. A la izquierda, casi oculto por un tronco caído, emergió otro hombre. Luego un tercero, más abajo, siguiendo el rastro que ellos habían dejado sin darse cuenta. No eran tantos como un escuadrón, pero sí lo suficientes para entender que no venían a negociar, venían a cazar. Él respiró hondo. Sabía que ese momento tarde o temprano llegaría, pero jamás pensó que lo enfrentaría acompañado, y mucho menos por ella. Su mano encontró la culata del rifle, la ajustó contra el hombro y fijó al primer hombre en la mira. Pero antes de disparar, volvió la vista hacia la muchacha. Ella no tenía miedo, o tal vez sí, pero lo llevaba de una forma distinta, concentrada, contenida, como un animal salvaje que ha aprendido a sobrevivir sin mostrar debilidades. No huía, no lloraba, no se escondía. Estaba allí, lista para enfrentar lo que viniera, y ese solo hecho lo atravesó como una revelación. Quédate detrás de mí, le ordenó él en voz baja. Ella negó suavemente. Colocó una mano sobre su vara de caminar, como si esa simple rama fuera un arma digna de defensa. Él hubiera querido decirle que no, que era absurdo, que no podía arriesgarse así, pero no tuvo tiempo. El primer hombre levantó el arma. El disparo rompió el aire. Él empujó a la muchacha hacia el suelo justo antes de que la bala impactara cerca de su cabeza. El sonido hizo vibrar las rocas. La adrenalina le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Sin pensarlo, se incorporó y respondió el fuego. Su disparo fue preciso, frío, fruto de años de práctica silenciosa en la montaña. El hombre cayó, los otros dos se dispersaron, buscando flancos mejores. Ella se levantó de inmediato. Sus dedos temblaban, pero sus pasos no. Le señaló la dirección en que el segundo hombre corría, moviendo la mano con rapidez, dibujando un gesto epeche antiguo que significaba rodear. Él lo entendió, y, sorprendiéndose de sí mismo, obedeció. Así comenzó una danza peligrosa entre árboles y sombras. Él disparaba cuando tenía ventaja.
Ella lo guiaba cuando la tierra hablaba en su lenguaje. Cada huella, cada rama rota, cada susurro del viento parecía contarle algo que él no podía descifrar solo. Y por primera vez se dio cuenta de algo: ella no era una carga, era un aliado. Mientras avanzaban por el bosque, ella se detuvo de golpe y levantó la mano. Él comprendió inmediatamente. Agazapados, escucharon pasos apresurados. Muy cerca, demasiado cerca. Él se preparó para otra emboscada, pero entonces la muchacha hizo algo inesperado. Se adelantó al enemigo, moviéndose con un silencio casi sobrenatural. Parecía fundirse con los árboles. Cuando el segundo hombre apareció, ella ya lo había previsto. Lanzó una piedra con precisión sobrehumana. No era un golpe mortal, pero sí suficiente para distraerlo un instante. Ese instante bastó para que él, desde el flanco, pudiera derribar al hombre con un disparo certero. Apenas cayó, él se acercó a ella, furioso y al mismo tiempo impresionado. «No vuelvas a hacer eso», le dijo entre dientes. «Pude haberte perdido». Ella lo miró, sin arrepentimiento. Y en ese silencio, él entendió la verdad: ella no temía a la muerte. Temía volver a caer en manos de quienes la perseguían. Él respiró hondo, intentando calmar el torbellino dentro de su pecho. La tomó de los hombros con firmeza, esta vez sin pedir permiso. «Si alguien va a morir hoy», dijo, «no vas a ser tú». Fue la primera vez que él habló así. La primera vez que ella bajó la mirada, no por sometimiento, sino porque algo nuevo le había nacido en el corazón. El tercer hombre aún estaba allí, escondido en algún punto más arriba del bosque. La cacería no había terminado, pero entre ambos, sin decirlo, se había encendido algo más fuerte que el miedo. Un fuego que iba a cambiarlo todo. El bosque se volvió un laberinto de sombras mientras subían hacia la parte más escarpada de la montaña. El tercer hombre era el más silencioso, el más peligroso, había desaparecido entre los pinos como si lo hubiera devorado la tierra misma. No había huellas, no había ramas rotas, nada. Y ese nada era lo que más inquietaba a él. Ella caminaba a pocos pasos, alerta como un animal acorralado, pero con la firmeza de quien ha sobrevivido a peores monstruos humanos que los que ahora los rodeaban. Sus ojos recorrían el entorno con una precisión que él no podría igualar ni en sus mejores días. Y aún así, algo en su postura revelaba que también percibía el peligro. Uno distinto, más inteligente que los dos hombres que ya habían dejado atrás. Cuando llegaron al claro que se abría entre rocas, él levantó la mano, silencio absoluto. El viento soplaba desde el sur y traía consigo un olor extraño: sudor, pólvora y paciencia. El tercer hombre estaba allí, esperándolos. Ella lo sintió al mismo tiempo que él. Sus dedos se aferraron a la vara de madera. Luego miró al hombre que la acompañaba, y en sus ojos brilló una mezcla feroz: miedo, sí, pero también determinación. Él se inclinó sobre ella y susurró: «Escucha bien. Si pasa algo, corres hacia la cabaña». Ella negó de inmediato, con vehemencia. Le tomó la mano. No permitía que la apartara. No esta vez, y entonces ocurrió. Un destello metálico cruzó el aire. Él apenas tuvo tiempo de empujarla cuando una bala rozó su brazo, desgarrando piel y músculo. El impacto lo obligó a arrodillarse, la sangre brotó con rapidez. Ella emitió un sonido ahogado, un grito que se quebró antes de nacer, y corrió hacia él para sostenerlo. El dolor ardía como si un hierro candente le hubiera atravesado el brazo, pero aún así, él la apartó de atrás. Gruñó, con una voz que era más furia que orden: «No quiero que te vea». Pero ya era tarde. El enemigo salió de entre los árboles. Era diferente de los otros dos. Más delgado, más ágil, con ojos fríos que no buscaban botín. Buscaban a ella. Solo a ella. «Ahora sí», dijo el hombre, arrogante. «Ven». Ella retrocedió un paso. Él se puso delante, a pesar del brazo sangrante. «Si la quieres», escupió con rabia, «vas a tener que pasar sobre mí». El tercer hombre se rió. Una risa corta, cruel, como si llevara tiempo esperando este momento. ¿Eso es lo que planeó hacer? El enemigo levantó su arma. Él sabía que, con un solo brazo, no podría apuntar bien, que el dolor le nublaría la vista, que el tiempo se agotaba. Y entonces, sin que él pudiera detenerlo, ella actuó, corrió hacia un costado, casi sin hacer ruido, y lanzó la vara con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo delgado. La madera golpeó al hombre en el rostro, desviando su disparo. La bala se perdió en el cielo. Él aprovechó el instante. Con un rugido, se lanzó hacia adelante, chocando contra el atacante y derribándolo al suelo. Forcejearon entre hojas y tierra, el rifle cayó lejos, las manos se movían rápidas, intentando dominar al otro. El enemigo era fuerte, demasiado, y él, debilitado por la herida, sentía como la fuerza comenzaba a abandonarlo. Hasta que sintió algo más: ella, a su lado, golpeando al hombre con una piedra. Una y otra vez, con rabia contenida, con lágrimas de furia que brillaban en sus ojos. El atacante intentó levantarse, pero entre los dos lo redujeron. Él logró tomar el arma caída y, con un último disparo, puso fin a la amenaza. El silencio que siguió fue casi insoportable. Ella cayó de rodillas a su lado,
las manos temblando, cubiertas de sangre, la de él, la del enemigo, y tal vez un poco de la suya propia por el esfuerzo desmedido. Y allí, bajo los árboles, mientras él respiraba con dificultad y la sangre seguía corriendo por su brazo, ella hizo algo inesperado. Se cortó la palma con una piedra y presionó su mano sangrante contra la herida de él. Era un gesto ancestral Pechi, un pacto de vida, un juramento silencioso. Sus ojos lo dijeron todo: no te dejo, no me dejas. Desde ahora, somos uno contra el desierto. Él no pudo responder, pero entendió. Ese día, no solo sobrevivieron, ese día quedaron unidos por algo más profundo que la sangre. La tarde cayó sobre la montaña como un manto espeso, teñido de naranja y rojo, como si el cielo quisiera reflejar la sangre que había sido derramada. Él caminaba apoyándose en su hombro sano, respirando con dificultad, mientras ella lo guiaba con una fuerza inesperada para su cuerpo delgado. A cada paso, la herida en su brazo ardía más, pero no se quejaba. No podía. Ella lo sostenía con un cuidado casi sagrado, como si temiera que su cuerpo pudiera quebrarse si lo tocaba demasiado fuerte. Cuando por fin llegaron a la cabaña, ella lo ayudó a sentarse junto al fuego, arrodillándose frente a él. No pidió permiso, simplemente rasgó un pedazo de su propia falda para limpiarle la sangre. Sus movimientos eran lentos pero firmes, llenos de una concentración que parecía provenir de años de aprender a curarse sola, en silencio, con lo poco que la vida le había dejado. Él la observó. No entendía cómo una muchacha marcada por el desprecio podía tener tanta dignidad en cada gesto. Cada vez que el dolor lo hacía soltar un suspiro entre dientes, ella detenía sus manos y lo miraba como si intentara medir cuánta fuerza le quedaba. Y cuando él asentía, ella continuaba. Había una quietud extraña entre ellos. No el silencio del miedo, sino uno más profundo, más íntimo. El tipo de silencio en el que dos almas comienzan a reconocerse. Después de vendar su brazo, ella se sentó muy cerca, tan cerca que él podía sentir el calor de su piel. Encendió el fuego con habilidad de Pechi, sus dedos moviéndose con rapidez entre las piedras. Luego tomó un cuenco de barro y lo llenó con agua que calentó sobre las llamas. Cuando estuvo tibia, lo usó para limpiar las manchas de sangre que aún quedaban en él. Él quiso hablar, agradecerle, decir algo que rompiera el peso que se acumulaba en su pecho. Pero las palabras se ahogaron antes de salir. Había visto la desesperación en sus ojos cuando creía que podía perderlo. Y esa imagen lo perseguía más que la herida misma. No tenías que arriesgarte así, dijo al fin, con voz ronca. Ella lo miró largo rato. Luego señaló su propio pecho y después el de él. No necesitaba palabras, lo hubiese hecho 100 veces. Él sintió que algo en su interior cedía, como un muro que llevaba años en pie y que de pronto se agrietaba. Ella se levantó y caminó hacia la puerta. La abrió apenas y miró hacia la oscuridad, hacia el sendero donde horas antes habían luchado por sus vidas. Cuando volvió a cerrar, su rostro estaba serio, decidido. Se acuclilló frente a él y, con movimientos lentos, se pintó 2 líneas rojas bajo los ojos con el pigmento que usaban los suyos para marcar juramentos de guerra. Luego tomó su mano y la llevó a su propio pecho, justo sobre el corazón. Era un gesto de Pechi antiguo, uno que él no había visto nunca, pero cuyo significado era imposible no entender. .pr o mesa.l y alta de punto de destino compartido. Él la miró, sorprendido, casi abrumado por la profundidad de su expresión. La sangre seca en su palma, la firmeza de su mirada, la forma en que respiraba como si se preparara para enfrentar un futuro que ya no podía cambiar. Todo decía que lo que había ocurrido en el bosque no había sido un accidente. Ella había decidido unir su vida a la de él. Ella habló por primera vez desde que él la conocía. Una sola palabra, en su lengua, dosé, él no la comprendió, pero la suavidad con que la pronunció le estremeció. Ella tocó sus labios con 2 dedos y luego señaló el fuego. Él entendió: mi palabra es fuego. Mi juramento no se rompe. Su quedó helado. No sabía si tenía derecho a ese tipo de lealtad. No sabía si podía aceptar algo tan profundo, tan irrevocable. Pero cuando ella apoyó la cabeza sobre su hombro, descansando por primera vez desde que huyeron del peligro, él no se apartó. La noche avanzó despacio. Y en esa quietud, él supo que el destino ya los había marcado a ambos. No por elección, sino por fuego. La madrugada cayó sobre la montaña con un silencio que lo envolvía todo. Después del ataque, después del juramento, después de que ella pronunciara aquella palabra que ardía como promesa, la cabaña se convirtió en un refugio extraño, cálido por dentro, amenazado por fuera. Él no durmió, no podía. Cada latido de su brazo herido era un recordatorio de cuán cerca habían estado de perderlo todo, y cuánto había cambiado entre ellos en un solo día. Ella sí descansó, pero no profundamente. Dormía a ratos, con la cabeza sobre su hombro, como si su cuerpo hubiese decidido confiar, aunque su corazón aún vigilara. Cada vez que su respiración se agitaba, él acomodaba la manta para que no sintiera frío. Cada vez que ella se sobresaltaba por alguna sombra, él movía el fuego para que la luz la envolviera. No sabía cuándo había empezado a cuidar de ella de esa manera.
Solo sabía que ya no sabía ser de otra forma. Antes del amanecer, ella despertó. Lo miró en silencio, con los ojos oscuros iluminados por la tibieza del fuego, y entonces él entendió que la calma duraría poco. Había más hombres allá afuera. Nadie enviaba solo a 3. Si habían encontrado el camino una vez, podrían volver a hacerlo, y ya también lo sabía. Se levantó despacio, tomó su vara y se colocó frente a él. No había miedo en su postura. Había decisión. Una decisión que lo atravesó como un golpe en el pecho. Ella quería irse para protegerlo. No huir del peligro, sino huir de ser el peligro en su vida. No, dijo él, antes de que ella pudiera siquiera girar hacia la puerta. Ella lo miró sorprendida. Él se levantó con esfuerzo y tomó sus manos. Estaban frías, delgadas, pero llenas de una fuerza antigua, nacida de heridas que él jamás podría comprender. Las sostuvo como si fueran más frágiles de lo que realmente eran. No vuelvas a marcharte sola, dijo con voz ronca. No después de todo esto, ella negó, señalando su pecho y luego el de él. Era simple, si me quedo, te pondré en peligro. Pero él ya había tomado una decisión que iba más allá del miedo. Si vienen por ti, replicó, tendrán que enfrentarse a los dos. Yo no estoy aquí para esconderme, estoy aquí para quedarme contigo. Ella inhaló profundamente. Sus ojos se humedecieron por primera vez desde que él la conocía. Desvió la mirada, como si la emoción fuera un enemigo al que no sabía enfrentar. Entonces él hizo algo que ella no esperaba. Acercó su frente a la de ella. No fue un gesto impulsivo, fue un acto lento, consciente. Un puente silencioso entre dos almas que habían sobrevivido demasiado. Ella cerró los ojos, temblando. No era un beso, era algo más profundo. Una confirmación, una respuesta al juramento que ella había marcado con sangre. No te dejo, susurró él. No me dejas. ¿Lo dijiste, no? Fuego, la palabra pareció despertar algo en ella. Levantó su mano y la colocó sobre el corazón de él. Lo sintió latir, fuerte pese al dolor, fuerte por ella, y entonces sus labios formaron una segunda palabra epechi, suave como un hilo de viento, ni de, él no la entendía, pero la sintió. Sintió cómo esa palabra se le metía bajo la piel. Ella, viendo su incertidumbre, señaló el fuego, luego su propio pecho de elegido. El que camina conmigo. Él cerró los ojos un instante. El peso de esa palabra lo envolvió como una manta caliente. Ya no estaban solos. Ya no eran dos almas heridas que se habían cruzado por accidente. Habían entrado en un territorio más profundo, uno que ni la muerte podía quebrar fácilmente. Cuando abrieron la puerta al amanecer, sabían que habría más hombres, más peligros, más sombras en el camino, pero también sabían que el fuego que los unía no era débil. Era destino, era juramento, era amor, aunque ninguno de los dos se atreviera todavía a nombrarlo. Y bajo la luz del nuevo día, bajando la montaña juntos, el desierto los vio partir como si fueran una sola sombra. Una mujer epechi, un forastero herido, dos corazones marcados por el mismo fuego, y así comenzó su verdadero viaje.